Hola, buen día. Somos el equipo número 3 de la materia de análisis de datos para la toma de decisiones. En este video presentaremos nuestro reporte técnico sobre la solución de un caso enfocado en la aplicación de la librería de pandas en procesos administrativos. Este trabajo se centra en la agrupación de datos mediante el uso de DataFrame en Python utilizando la función GroupBy en pandas. A lo largo de este reporte se desarrollarán distintas secciones que nos ayudarán a comprender el comportamiento de los datos a través de la agrupación de información para identificar las áreas de oportunidad dentro de un negocio. A continuación, mis compañeros explicarán a detalle cada sección. Bueno, para empezar, vamos a revisar el primer paso esencial antes de cualquier análisis financiero, que es la limpieza y calidad de los datos. Sin datos confiables, cualquier conclusión puede ser errónea. Lo primero que tenemos que hacer es verificar la integridad de la información. Esto es para asegurarnos de que no haya valores nulos y que las columnas estén en el formato correcto. Como se ve en el siguiente código, usamos la librería Pandas. Después importamos el archivo CSV para luego eliminar los registros con valores nulos utilizando Dropna y, por último, convertimos la columna de fechas al formato Datetime. En este proceso, se garantiza que los datos estén listos para el análisis temporal. Y los resultados que obtenemos al ejecutar el código es una tabla limpia, sin valores faltantes y con las fechas correctamente formateadas. Esto nos permite trabajar con series de tiempo y comparar ingresos y gastos por sucursal. Con todo esto realizado, los datos presentan integridad adecuada y están listos para el análisis financiero. La limpieza inicial es clave para que los resultados sean confiables y útiles en la toma de decisiones. Muy bien, ahora pasaremos a la siguiente pregunta, en la cual buscamos identificar las tiendas líderes en ingresos y aquellas con gastos críticos, es decir, vamos a buscar cuál es la rentabilidad por cada sucursal. Para esto vamos a crear un nuevo DataFrame llamado DataFrame agrupado. Este DataFrame lo vamos justamente a agrupar por la columna de sucursal. Y pues a lo que nos referimos al agruparlo, pues es que si un valor sigue siendo igual dentro de las distintas filas de la columna, pues vamos a juntarlos justamente como sería, por ejemplo, con SQL. Y bueno, como parte de esta creación de nuestro data frame, también estamos utilizando una función de agregación en dos columnas, en la columna de ingresos y en la columna de gastos, donde especificamos que todos los ingresos y todos los gastos de las sucursales agrupadas se tienen que sumar. Y bueno, una vez ya teniendo este data frame agrupado, podemos hacer los cálculos necesarios para calcular la rentabilidad. En este caso ocupamos hacer una nueva columna llamada ganancia neta, la cual nos va a decir pues cuál es la ganancia total de cada sucursal, y esto se puede calcular restando las columnas de ingresos y la columna de gastos del data frame agrupado. Una vez que ya tenemos la columna de ganancia neta, podemos crear una nueva columna en la cual calculemos el margen de rentabilidad. Este se hace dividiendo la ganancia neta entre los ingresos y lo multiplicamos por 100, ya que pues se trata de un porcentaje. Y bueno, podemos ver aquí abajo el resultado de este data frame agrupado. Podemos ver que nos da cada sucursal, sucursal 1, 2, 3, 4. Podemos ver los ingresos y los gastos de cada sucursal. Y también podemos ver pues las columnas de los cálculos que realizamos, como la ganancia neta y el margen de rentabilidad. Ahora, lo que buscamos responder con este análisis es qué sucursal es la más rentable y cuál requiere una revisión inmediata de sus gastos. Podemos decir que la sucursal más rentable es la sucursal 1, ya que presenta una mayor ganancia neta, así como un mayor margen de rentabilidad, lo que indica pues que tiene una operación eficiente y hace un buen uso de sus recursos. Y por otro lado, la sucursal número 2 es la que requiere una revisión inmediata, debido a que tiene un bajo margen de rentabilidad, y esto sugiere que puede existir un nivel elevado de gastos en proporción a sus ingresos, afectando tanto negativamente su desempeño financiero, así como los resultados de la sucursal. Bueno, en este apartado vamos a hablar sobre la estabilidad de las operaciones utilizando medidas de dispersión en Python. Bueno, primero agrupamos los datos por sucursal con el método GroupBy y luego calculamos la desviación estándar de la ganancia neta usando el método de .std. Bueno, esta medida nos indica qué tanto varían las ganancias en cada sucursal a lo largo del tiempo. Después vamos a calcular el coeficiente de variación dividiendo la desviación estándar entre el promedio con el método min, que es el método de promedio. Esto nos permite entender la variabilidad en proporción al nivel de ganancias, facilitando la comparación entre sucursales.
Después, con print, pues imprimimos los resultados y observamos que la sucursal 3 presenta mayor variabilidad. Esto indica que esta sucursal tiene un comportamiento inestable y tiene mayor riesgo operativo, ya que como sus ingresos no son consistentes, pues dificulta la planeación de recursos. Y bueno, la sucursal 2 y 4 tiene una desviación estándar de cero, lo que significa que sus ganancias son constantes en los periodos. Aunque esto también se puede interpretar como estabilidad, también podría ser un dato atípico que requiere una validación con otros métodos. Bueno, en conclusión, pues la sucursal 3 es la más inestable y representa el mayor riesgo operativo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la tendencia temporal y estacional. Para esto utilizamos el data frame fecha, o más bien la columna fecha, y la convertimos en un tipo de dato datetime. Esto nos permite hacer operaciones temporales para poder agrupar por mes o por semana, que es lo que hicimos más adelante con el data frame. Creamos una columna llamada mes. Esto lo que hace es que agrupa las fechas por un periodo mensual. Después tenemos la tendencia. Esta columna lo que hace es que agrupa los datos por mes y suma los ingresos y gastos de todas las sucursales en el periodo establecido. También tenemos la tendencia, en donde se resta la tendencia de los ingresos menos la tendencia de los gastos. Y tenemos la tendencia del margen, que es la tendencia de la ganancia entre la tendencia de los ingresos multiplicado por 100. Esto nos da la ganancia mensual y el margen porcentual. Ya teniendo estos datos, se grafica con Matplotlib para visualizar la evolución de los gastos y de los ingresos. Y tras realizar esto podemos analizar los resultados, y es que este análisis temporal revela que los ingresos y los gastos siguen una trayectoria muy similar. Esto significa que cuando aumentan las ventas también lo hacen los costos. Por lo tanto, el crecimiento no es exactamente una mayor eficiencia, sino que, como vemos, en los meses de enero y febrero destacan porque tienen márgenes de rentabilidad más altos, o sea, un mejor control de los gastos frente a los ingresos. Y contrastando, abril y mayo muestran que los márgenes son más bajos, dándonos a notar así que los costos crecieron demasiado en relación con las ventas, reduciendo la eficiencia operativa. Bueno, ahora tenemos también el análisis de extremos. Para esto utilizamos el data frame, o más bien la variable de semanas, y utilizamos el método aggregate para establecer la columna de fecha como un índice. También se utiliza el método .resample para agregar los datos por semana. Se suman ingresos y gastos de cada semana, y también se calculan las métricas, que son los ingresos menos los gastos, y el margen de rentabilidad, que como ya lo calculamos antes, son las ganancias entre los ingresos multiplicados por 100. Ahora, ¿cómo es el filtrado? Bueno, tenemos el data frame de semanas con el margen de rentabilidad, que debe ser mayor a las semanas con el margen de rentabilidad .min. Esto lo que hace es que saca un promedio o una media aritmética. Así seleccionamos las semanas que tienen el margen más grande o que es superior al promedio que se ha tenido antes. Y tenemos la variable de top 5. Aquí tenemos semanas, sort values, head 5. Esto nos va a dar ordena las semanas por margen y toma las 5 mejores o las 5 con más rentabilidad. Y es que este análisis nos muestra cuáles son las semanas más rentables para la empresa o de las sucursales. Y todas, como lo podemos ver, están centradas en enero. Estas semanas comparten características en común, que es que los ingresos vienen acompañados de un control de gastos, lo que genera márgenes superiores al promedio. Y es que vemos que el patrón sugiere que la rentabilidad de estas sucursales no depende únicamente de las grandes cantidades de ventas,
sino de mantener una proporción entre los ingresos y los gastos. Por lo tanto, nos muestra que es igual de importante el manejo de las ventas como el manejo de los gastos. Y ahora, diferencias y áreas de oportunidad. Bueno, para esto se crea un filtro con condiciones booleanas o de verdadero y falso. La primera condición selecciona registros con un margen de rentabilidad menor al promedio. Y la segunda condición selecciona registros donde los gastos superan el 80% de los ingresos. Vemos que el operador que se utiliza aquí es OR, así que se incluyen tanto los registros que cumplen cualquiera de las dos condiciones. Y por último, exportamos estos datos a un archivo de Excel para generar un reporte de seguimiento. Y es que vemos que este filtrado de alertas muestra principalmente la sucursal número 2, que como vemos es la más problemática de todas, ya que sus gastos se mantienen o son casi iguales que los ingresos, tienen márgenes de rentabilidad bajos y en ocasiones pueden llegar a ser críticos. También aparecen registros de las sucursales 3 y 4, aunque estas con menor frecuencia, por lo que aunque es necesario revisar todos los gastos de todas las sucursales, la que se le debe dar prioridad a reducir los costos es a la sucursal número 2, pues su desempeño está afectando mucho a la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, ¿qué podemos decir en conclusión? Bueno, actividad o reporte evidencia que la empresa tiene un buen potencial con los ingresos, pero la clave para mejorar el margen de rentabilidad es controlar los gastos que tienen las sucursales. Vemos que los meses o semanas más exitosos demuestran que hay un equilibrio entre ventas y costos y hay una mejor eficiencia operativa. Por ello, se recomienda implementar mayor control bajo los costos, en especial para la sucursal número 2, y replicar prácticas que antes se hacían y que tal vez se dejaron de hacer, o crear una estrategia para reducir los costos que se está llevando la empresa.